Muy bien, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy. Yo voy a decir que a todos. Eh, Este es Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, un espacio que hemos diseñado en Zona Segura desde marzo de 2020, cuando un virus nos puso en jaque a todos en el mundo y que se ha convertido en un espacio de transferencia de conocimiento para una comunidad de personas sobre las que recae la responsabilidad de la gestión de riesgos, la gestión de oportunidades, la gestión de crisis y de continuidad de negocio y el cumplimiento legal y normativo de muchas organizaciones y que cada 8 días nos honran con su presencia en este espacio en el que hemos dedicado para poder hablar y conversar sobre temas específicos que nos competen a todos. En esta oportunidad estamos desarrollando, como lo venimos haciendo desde hace un mes, una serie, dentro de esta serie que llamamos Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial, una, una serie dentro de conversatorios que hemos denominado Análisis de Perspectivas para la Gestión de Riesgos. Fue un reto que nos pusieron algunos colegas alrededor de que siempre hemos hablado sobre matrices de riesgo, hemos hablado sobre controles, hemos hablado sobre auditoría, hemos hablado sobre cumplimiento, hemos hablado sobre muchos temas, pero que en pocos lugares o casi en ninguna parte nos han enseñado o nos han dicho la forma en cómo hacer un análisis de contexto para la gestión de riesgos. Y entonces nos pusimos en la tarea de desarrollar una serie de conversatorios para que fuéramos en forma acumulativa desarrollando los distintos parámetros o las distintas variables para ese análisis de contexto. En ese caso específico, lo que hicimos fue desarrollar con algunos invitados, unos de la casa y otros de fuera de la casa, conversaciones inteligentes alrededor de las distintas variables de el análisis de contexto. Entonces, empezamos hace ya un mes exactamente hablando sobre análisis político, luego hablamos sobre análisis económico, luego hablamos sobre análisis legal y normativo, hace 8 días hablamos sobre análisis de contexto social y hoy vamos a hablar sobre contexto digital y gestión de riesgos. Y para ese efecto, hemos invitado a Juan Manuel Saumet, que es nuestro socio y gerente de innovación de Zona Segura, y que es una persona que conoce muchísimo sobre el tema de redes y el tema de transformación digital y de tecnología, y que uno de los retos que nos pusimos en este conversatorio fue plantearnos unos interrogantes básicos de cómo hacer un contexto. Siempre hemos pensado que los análisis de contextos es hacer una DOFA y hacer una matriz de eh, necesidades y expectativas de grupos de interés, pero eso no es verdad. Hemos descubierto a lo largo de todos estos conversatorios que hay muchas variables que uno debe construir para poder llegar a desarrollar un análisis de contexto que nos permita, ahí sí, identificar inteligentemente los riesgos de una organización y poder gestionarlos a partir de hechos reales y de análisis profundos sobre un contexto que se nos muestra todos los días más complejo, más ambiguo, más cambiante, pero que si no tenemos una línea basal en donde poder crear esta expectativa o esta línea de información básica de las perspectivas,
pues es muy difícil poder hacer los cambios. Nos tocaría hacer cambios pequeños si tuviésemos un buen análisis de contexto, pero si no tenemos un análisis de contexto, cada vez que cambia, deberíamos tenerlo que revisar absolutamente todo. El propósito de esta serie del conversatorio es dar unas ideas básicas sobre qué es y cómo se entiende el contexto en cada una de estas perspectivas. Dentro de 8 días vamos a hablar sobre gestión ambiental y dentro de 15 días vamos a hablar sobre contexto interno dentro de las compañías y ya con eso llegamos finalmente a hablar sobre el 25 de agosto sobre grupos de interés y ya vamos a poder sentarnos a conversar finalmente sobre la base de ya todas las variables, hacer una sesión que no será en conversatorio, sino una sesión aparte que citaremos a las personas que vinieron a todos los conversatorios o que vieron todos los conversatorios y que puedan desarrollar el estudio de caso para poder certificarse como analistas de contexto, una certificación de, que hemos desarrollado con A Plus España y Colombia y que pues tendrá un valor si lo desean adquirir y si no, pues tendrán un certificado de asistencia de zona segura. El caso es tener, eso sí, todas las sesiones desarrolladas para poder entender el estudio de caso. Esta era pues como una información inicial. Quiero con esto no retrasar el saludo para Juan Manuel. Bienvenido nuevamente a Conversatorios para la Sostenibilidad Empresarial. Muchas gracias, Carlos, y un saludo aquí para los invitados que ya nos están acompañando. Como siempre, Muy pues un placerzote estar aquí compartiendo contigo estas experiencias que hemos tenido y que hemos venido acumulando a lo largo de los últimos años, en los análisis, en las experiencias de consultoría que hemos hecho para diferentes sectores económicos. Entonces, poder compartir aquí esas experiencias con las personas que hoy nos acompañan, espero pues que sea muy enriquecedor para todos. Bueno, muchísimas gracias. Ahí se están conectando ya. Bienvenido Rodrigo, bienvenido Paola, y las personas que van llegando a medida que vamos avanzando. Pero empecemos de una vez, Juan, porque el tiempo en televisión es oro y aquí el tiempo se nos va volando. Como lo decía en la introducción, hacer un contexto eh, tiene que ser un contexto muy bien elaborado para hacerlo una sola vez y simplemente cada vez que lo revisemos tengamos simplemente que hacer variaciones o ajustes a esas aristas que se han ido moviendo dentro del contexto, pero no hacer toda una revisión general del contexto. Y cuando hablamos de lo político y lo hablamos de lo económico y lo legal y lo social, siempre ha aparecido una pregunta que también quiero trasladarte a ti en este momento y es, listo, ¿qué es contexto digital? ¿Por qué lo llamamos contexto digital? ¿Y por qué hace parte del análisis de perspectivas de la gestión de riesgos? Tengo entendido, para hacer un poquitico de spoiler, que cuando estuvimos preparando esto, alguien en la preparación, en los antecedentes de esto, nos decían, ¿van a hablar de seguridad de la información? Entonces yo les decía, no, vamos a hablar de contexto digital, que es un concepto mucho más, digamos que más holístico. Dale, Juan, ¿qué es contexto digital? Bueno, Carlos, y digamos que el contexto digital, visto como dices desde lo holístico, es ese proceso creciente de digitalización que está generando una transformación muy profunda en todos los ámbitos de la vida personal y en todos los ámbitos corporativos. Es decir, esa creciente digitalización ha cambiado la forma como nos relacionamos, la forma como nos educamos, la forma como compramos, la forma como vendemos. Entonces, en ese marco, como bien lo mencionaba hace un momento, en ese marco holístico, es entender en las organizaciones cómo poco a poco nos tenemos que ir preparando
para afrontar esos cambios de la mejor manera. Generalmente, vemos esos cambios como una gran amenaza para nuestras organizaciones, pero también tenemos que aprender cómo vamos a sacar el máximo provecho y cómo podemos lograr identificar oportunidades en ese marco cambiante digital que a veces nos habla en unos términos como que muy pocos entienden, que vamos a tratar de aclarar ahorita más adelante cuando miremos cuáles son esas tendencias digitales a las que nos vamos a ver expuestos en los próximos años. Pero digamos, Carlos, que en resumen, es esa creciente digitalización que está cambiando la forma como nos enfrentamos nosotros hacia los diferentes otros entornos en los que hemos tenido ya otros conversatorios. Juan, haciendo complemento de esta primera intervención, yo recuerdo que eh, cuando sucedió esto de los confinamientos, eh, en, tú lo acabas de mencionar, en las instituciones educativas, nosotros estábamos haciendo un trabajo de haciendo el perfil de riesgos, la caracterización de riesgos del sector educativo para un gremio en Colombia, justo cuando apareció esto del confinamiento. Y nos enfrentamos a unas realidades cuando estábamos haciendo la caracterización del contexto, ¿cierto? Primero, cuando estábamos haciendo el principio del trabajo, recuerdo que pues hablábamos de los salones de clase, de los laboratorios, del patio de recreo, del lugar donde se hacía la educación física y todo lo demás. Y vino el confinamiento y esto nos cambió todo. Y hay un tema en ese tema del contexto digital que es tal vez la muestra más grande de los retos que a eso nos comporta, y es que muchos profesores que estaban acostumbrados, y universitarios incluso, que estaban acostumbrados a usar el plumón y el tablero como su medio de transmisión de conocimiento, al cambiarle el libreto a esto de la digitalización, de la transformación digital, pues hubo gente que definitivamente colgó la toalla y dijo, no, yo no soy capaz. ¿Qué retos tiene ese contexto digital ahí? Porque me parece que es importante que lo mencionemos. Porque tú dices, es Sí, una profunda transformación, pero esa transformación viene con qué. bueno, ahí tocaste un tema muy importante que fue el de la crisis sanitaria. Indudablemente la crisis sanitaria lo que hizo fue acelerar ese proceso de transformación, que ya era un proceso de transformación evidente en el mundo. Lo que hace la crisis sanitaria es que acelera el proceso de transformación de tal forma que ya nos vemos es obligados a adoptar unos contextos digitales que antes no teníamos. Ahora, esa curva de aprendizaje y esa curva de adaptabilidad cambia significativamente dependiendo en el entorno, en la empresa que uno lo analice. Si me permites compartir aquí pantalla un momento, me voy a apoyar aquí en una gráfica que tengo para que veamos Claro, claro. cómo es la velocidad eh, cómo es la velocidad para la transformación. En este caso, vemos, aquí se me salió esto otra vez, en este caso podemos ver cómo es la velocidad del cambio. Entonces acá tenemos una línea en el eje Y que sería el cambio, en la otra el tiempo, y vemos cómo la tecnología está cambiando en un marco de tiempo muy cortico. Las personas nos adaptamos un poquito después las empresas y de último están los gobiernos en las que una palabra que nos gusta mucho a nosotros, que vemos que son ya muy lentos, muy paquidérmicos para esa adaptación a esos nuevos contextos tecnológicos. De ahí que, por ejemplo, los colegios públicos se demoraron muchísimo más en volver a la presencialidad que los privados. Mientras que hacían todas las adaptaciones y todos esos procesos de adopción
de nuevas tecnologías. Entonces, en ese sentido, digamos que el COVID lo que hizo fue acelerar y no nos permitió una preparación adecuada para esos cambios del contexto digital. Y De así, hecho, ahí Carlos Mauricio Moreno acaba de poner el primer aporte y espero que sea, no sea el único, sino de muchos que ahora, mientras se están conectando a Rodrigo, a Paola, a Albeiro, no es lo mismo digitalizarse que transformarse digitalmente. Una cosa es incorporar tecnología y otra cosa es gestionar nuevos modelos de negocio. Dale, sigue, Juan. claro, 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 Carlos Mauricio, como siempre, nos hace aquí unos aportes muy valiosos. Claro, digamos que el proceso se ve muy fácil con la música. Eh, y como para complementar el aporte que nos hace Carlos Mauricio, se ve perfecto con la música. O sea, antes comprábamos un vinilo, ese tema, para poder escuchar la música, ya lo digitalizamos en un CD, después en un MP3, y después sufrió el proceso de transformación digital cuando ya nacen plataformas como Spotify, en la que es un modelo de negocio de transformación digital. Entonces, complementando lo que dice Carlos Mauricio, a eso es a lo que nosotros nos vemos abocados y para eso es para lo que como organización y como personas nos tenemos que preparar, ¿no es cierto? Entonces, para un gestor de riesgos, es muy importante entender cuáles son esos contextos digitales, pues es muy difícil saber cuál va a ser el futuro, pero sí tenemos ya unas rutas muy claras, unas rutas muy marcadas de cómo van a ser esos nuevos contextos digitales y cómo preparamos nosotros las organizaciones para aprovecharnos a través de una transformación digital para lograr oportunidades en esos nuevos contextos digitales. Ahí entonces, tú hablaste ahora de tendencias, hablaste de tendencias digitales. Y cuando hablamos de tendencias, estamos hablando de futuro. Cuando estamos hablando de contexto, yo recuerdo, hay una serie, se la recomiendo de Iñaki Gabilondo en YouTube, en un programa que se llama Cómo vemos el futuro, eh, patrocinado por Movistar. Una serie muy interesante de cómo será el futuro cuando no estemos, el futuro cuando yo no esté, se llama la serie. Y es por eso hacemos gestión de riesgos, porque es mirar hacia el futuro y no mirar hacia el pasado. Si miramos hacia el pasado, eso ya son hechos ciertos. Ahora, cuando hablamos de análisis de contexto digital, pues entonces tenemos que entender eso que tú denominaste ahora principales tendencias digitales. ¿Cuáles son esas tendencias, Juan? Hay una tendencia muy importante en la forma en cómo consumimos información. En ese sentido, por allá entre 1990 y el año 2005, más o menos, estábamos acostumbrados a ver algo que se llamó la web, que era esas páginas como las entendíamos en su momento, donde era una página simplemente de tipo transaccional, muy básica, desarrollada en algo que se llamaba HTML. Algunas ya presentaban algunos componentes para hacer los pinitos en lo que hoy llamamos e-commerce, pues que es esa transacción que se ejecuta a través de una página web. Y de ahí brincamos a unas nuevas páginas web que fue lo que llamamos la web 2.0, en la que ya piensan a salir las redes sociales, en la que ya tenemos unos usuarios que son generadores de contenido, en la que ya tenemos un acceso móvil, en la que ya tenemos alta calidad en cámara y video, en la que ya se comienza a monetizar la data, en la que tenemos ya una velocidad importante en las comunicaciones y, en la que le vamos a estar, y a la que le vamos a dar acceso a todo el mundo y nos vemos en un entorno más globalizado. La tendencia es que ya estamos comenzando a ver lo que sería la web 3.0. Esa web 3.0 ya se va a apoyar en todas las nuevas tecnologías. Es decir, es una web 0.0 con inteligencia artificial,
Es una web que aprende automáticamente. En el caso de una página transaccional, es una página web que aprende automáticamente de sus clientes. Es una web que automáticamente te va a generar contenido segmentado para los tipos de usuarios, los tipos de clientes que van a visitar esa nueva web. Es una web en la que vas a poder eh, eh, tener una interoperabilidad y que vas a poder monetizar la data de una forma mucho más sencilla. Es una web que no va a estar centralizada solamente en que un desarrollador la hace y la expone, o una empresa la hace y la expone, sino que a través de metodologías colaborativas vamos a tener usuarios que nos van a comenzar a aportar a esa web. Entonces, el desarrollo de la web 3.0 indudablemente va a ser una de las tendencias importantes que vamos a comenzar a ver en los próximos años. ¿Y de eso Una tiene que ver con los metaversos o eso, o estoy loco? no, para nada loco. Ahora, ¿qué son los metaversos? Los metaversos son esos entornos digitales que ya vienen cobrando un espacio muy importante, sobre todo en las personas jóvenes. Eh, ya hay organizaciones que quieren meterse completamente en el metaverso. Una empresa, por ejemplo, como Sara, va a lanzar su metaverso en 2 años. Metaverso en 2 años es que vas a entrar a la tienda virtual, que vas a tener unas gafas 3D en la que vas a tener una experiencia casi real de comprar una prenda de vestir. Ahora en los jóvenes eh, tienen unos juegos, por ejemplo, un juego como Roblox, maneja hoy más de 9.2 millones de usuarios concurrentes entre los 10 y los 14 años. Y eso es un metaverso. Hay otro tipo de juegos en los que los usuarios generan sus propios, pues la mayoría menores de edad, que generan sus propios avatars, y esos avatars se comienzan a eh, enriquecer o se comienzan a perfeccionar a medida que va avanzando en el juego. Y eso va de la mano de otra tecnología que se llaman NFTs. Los NFTs son esos tokens o esos artículos que son no tangibles, que puedes ir adquiriendo en estos metaversos, con los cuales tú puedes ir mejorando las capacidades que tengas dentro de ese metaverso al cual perteneces. Entonces, No te entendí. mira cómo en un entorno completamente virtual, tú ya puedes comenzar a hacer compras con monedas virtuales que casi llegan a ser una criptomoneda, con monedas virtuales, en la que comienzas a adquirir artículos que después podrás vender. Entonces, el metaverso es esa sociedad paralela, es ese mundo paralelo en el que en un entorno virtual estamos en capacidad de relacionarnos con otras personas y ya estamos en capacidad de comprar, vender, enriquecerse o empobrecerse si tenemos unas malas prácticas eh, económicas dentro de ese metaverso. Entonces, el mundo de los metaversos y ya nace, o sea, ya hoy, pues, no, tú que conoces, pues, mi familia, yo tengo un hijo de 10 años que ya es para él completamente natural estar en ese mundo de los metaversos a través de un juego que se llama Fortnite, en la que él tiene su avatar, juega con sus amigos, con sus primos en el exterior, con todas las personas, y tienen ya sus roles definidos y tienen sus cosas y han comprado, compran habilidades, skills y todo con una moneda propia. Entonces, ahí es donde nosotros, si ya sabemos que el mundo va hacia allá, como organización o como líderes de riesgos de una organización, tenemos que desde ya empezar a ver cuáles son las oportunidades que se le presentan a las organizaciones a las cuales pertenecemos para enfrentarnos a ese nuevo mundo. Me-
Yo, la verdad, te voy a decir una cosa, cada vez que me siento a hablar con expertos como tú, quedo más confundido todavía porque digo, Dios mío, o sea, para personas como yo, que ya empezamos a ser duros de la caja, la unidad sellada se nos empieza a volver dura en cosas de aprendizaje. eh, Tiene uno ya si antes teníamos limitaciones para navegar o para acceder a ciertas cosas, ahora pues se nos va a volver esto más complicado. A mí me parecía maravilloso poder meter la tarjeta en el cajero y que me diera plata. Eso siempre me pareció así como volar, ¿cierto? Montarse en un avión y ver el avión despegar. El que yo meta una tarjeta y me bote plata, eso me encanta. Y que sepa cuánto es mi saldo, si es que tengo. Eh, o que me saque la lengua cuando no tengo. Pero esto de que ya tengo la tarjetica y que no tengo ni que tocar el aparatico y hace la transacción crea unos temores a uno como usuario y qué le podrá generar a un empresario cuando se tiene que enfrentar a este tipo de cosas para poder hacer la adaptación de sus negocios. Claro, Carlos, ahí mencionas algo muy importante y es el miedo y el temor que genera el desconocimiento de esas nuevas tecnologías. Para eso me gustaría que nos centráramos sin caer en el mundo específico de lo técnico que puede parecer bastante complicado de lo que es el blockchain, que es la tecnología en la que se basan, por ejemplo, las criptomonedas. De hecho, es la misma tecnología en la que se basan los NFTs, que como te digo, son esos artículos intangibles que están asociados a un código encriptado numérico con el cual tú puedes hacer una transacción virtual. Entonces, ese mundo del blockchain, que lo que propone es pasar de tener esas transacciones centralizadas, visto en el mundo financiero, por ejemplo, un banco, a tener unas transacciones completamente descentralizadas, administradas por los mismos usuarios, donde se rigen las leyes de los mismos usuarios. Si uno no entiende eso, obviamente, basados en esa definición tan bonita que tenemos de riesgo, que es el efecto de la incertidumbre del Sí, cumplimiento de eso. los objetivos, entre mayor sea mi incertidumbre, pues mayor será mi riesgo y mayor será esa sensación de no saber cuál es el terreno que estoy pisando. Pero hoy hay, indudablemente, aunque esas criptomonedas, digamos, en el mundo transaccional han bajado bastante de su precio, dicen que eso tiene un efecto rebote, sube, baja, pero igual va hacia arriba, va a ser una tendencia indudable en todos los tipos de transacciones que vayamos a seguir realizando. Y esto genera también eh, un, un, problema, y es que esas llamadas Big Tech, esas grandes empresas tecnológicas, le hace pues Meta, pues la de Mark Zuckerberg, el mismo IBM, Oracle, son organizaciones que van a un ritmo tan grande y pues tanto financiero como en su modelo de expansión tecnológica que sobrepasa la velocidad de los gobiernos. Entonces, son empresas que prácticamente se han convertido como en autorreguladas, porque los gobiernos finalmente no tienen cómo regular ese tipo de organizaciones. Entonces, es ahí donde uno como organización tiene realmente que saber cuál es el futuro de ese manejo financiero que se va a tener, cuál es el futuro de esas transacciones, si realmente vamos a seguir centralizados o vamos a tener una tendencia descentralizada para desde ya comenzarnos a preparar. Eh, a mí, pues, insisto, vuelvo a insistir en el cajero electrónico. Al lado del cajero electrónico de Bancolombia, eh, me he encontrado hace poco un cajero de criptomonedas.
Y eso ya es una revolución, ¿cierto? O sea, al lado de Bancolombia, al lado del cajero de Bancolombia, hay hoy un cajero que, que es para transacción con criptomonedas. O sea, uno saca plata de ahí. Y entonces eso no tiene, detrás de eso no hay ningún banco. Así es. Esto, Creo, Carlos, que Albeiro está levantando la mano. Albeiro, Buenas eso. tardes, Carlos, Juan ¿Cómo Manuel, un estás, gusto. Albeiro? ¿Qué has hecho? Yo, Bien, Albeiro, ¿cómo bien, ¿y estás? ustedes? Bien, bien, afortunadamente. Venga, esa voz se me hace conocida. Este Albeiro es Albeiro González. Albeiro González, claro. Albeiro Ah, no, González. Ah, bueno, hermano, si para la usted es de próxima le la pongo el casa. apellido. No, si usted es de la casa, hermano. Qué gustazo saludarte. Igualmente, Juan Manuel. Mira, escuchando todo este tema del contexto digital, que si uno mira el tema de pandemia, hizo que se incrementara de cierta manera en una mayor forma. Y todos los días se están generando interacciones digitales en todos los campos. Entonces, ya las compañías tienen que interactuar, por ejemplo, en YouTube, en el TikTok, en el Instagram, etcétera, etcétera. Entonces, ahí puede haber un riesgo, de cierta manera, de alteración de información o también de desinformación de lo que en un momento determinado las compañías, dentro de su afán de ir también a la par de lo que ese contexto digital está marcando en su dinamismo diario, para que la organización no se quede estacionaria en sus actividades normales, como dice Carlos, en el cajero electrónico, pues tienen que ir avanzando. Entonces ahí, ¿cómo manejar ese contexto de riesgo frente al manejo de esas diferentes herramientas para que no vaya a haber una alteración de pronto a la imagen corporativa, al desarrollo de la organización como tal, y que una desinformación obviamente no le vaya a pegar muy fuerte? Muchas gracias. Ahí, Albeiro, mencionaste un tema súper clave dentro de esto que estamos trabajando el día de hoy, y es el tema de la identidad digital. Y la identidad digital tiene dos contextos, el personal y el corporativo, como bien lo mencionabas hace un momento. Es más, creo que hace un momento, después de todo este alboroto electoral y todo este frenesí electoral que acaba de sufrir Colombia, pues vimos también cómo a través de medios digitales eh, y a través de la utilización de unas tecnologías específicas con robots, lograban cambiar la percepción o lograban cambiar la tendencia pues, positiva o subir una tendencia negativa que tuvieran las personas con respecto a determinados candidatos o a determinadas ideas que propusiera un candidato. Entonces, con esto de la identidad digital, hay que tener, pues, desde ya unos planes de contingencia muy bien estructurados. Las empresas grandes obligatoriamente tienen que tener no un community manager, sino una empresa que sea especializada en todos estos conceptos de community manager para que haga el seguimiento y el monitoreo de cómo está su posicionamiento digital. Porque si aparece la mala noticia justo en el momento que no estamos haciendo el monitoreo, cuando nos levantemos a las 6 de la mañana, ya vamos a encontrar una bola de nieve que no somos capaces de parar. Entonces, entre más grande la empresa, ese monitoreo debe ser más constante y por personas especializadas. Nosotros en procesos de consultoría, hace poco también lo vimos en una empresa del sector textil que nos decía, no, es que yo no tengo community manager, aquí hay una persona que nos hace temitas de redes y todo eso. Pues afortunadamente ellos no tienen una gran exposición de marca ante el público, están digamos que en el back en toda la cadena de producción, pero eventualmente les podría pasar que tengan una tendencia negativa por algún tema específico en su proceso de producción. Entonces, una de las recomendaciones importantes que quedaron en ese proceso de consultoría es que deben tener un seguimiento permanente y constante de cómo está su presencia en ese tipo de redes.
También hay empresas, hay una acá que tiene sede acá en Medellín, en Estados Unidos, en Europa, que se llama Reputation App, que es uno de los socios, un conocido de nosotros en Zona Segura, y se encarga es de blindar la reputación de las empresas y las personas. Juan, volviendo, Galbeiro, qué bueno esa pregunta porque me da marco para, para hacerle esta pregunta que le he hecho también a todos mis contertulios en esta serie, y es, un gestor de riesgos no necesita ser ingeniero de sistemas para entender de los retos que tiene una empresa en el abordaje y tratamiento de los riesgos que trae la transformación digital. Y las tecnologías de la información y las comunicaciones, pues también son un universo, volviendo a los metaversos y los universos, que hay que comprender. Y uno como gestor de riesgos, pues necesita comprender eso así no sea ingeniero. ¿Cómo se Claro. construye una adecuada planeación del entorno digital, Juan? Bueno, aquí hay dos preguntas. La primera con respecto al conocimiento del gestor de riesgos. Sí hay que tener, pues, no un conocimiento profundo, pero sí un conocimiento básico de la terminología y las tendencias de cada uno de los ámbitos y cada uno de los aspectos que se han venido tocando en los diferentes conversatorios, ¿cierto? Ahora, aquí lo más importante para el gestor de riesgos también es la aplicación de la metodología, porque en la metodología que nosotros hemos venido aplicando en diferentes contextos y para diferentes organizaciones, es un concepto muy bonito porque es tomar el conocimiento y experiencia de los expertos, filtrarlo a través de una metodología de riesgos, de tal forma que como resultado nos dé cuáles son esos diferentes niveles de riesgo, en este caso del contexto digital, a los que la organización puede estar más expuesta. Así, así las cosas, eh, veo, se me partió aquí la pantalla en... Allá. Ya estás. Listo. No, Hola, ya, don no, Díaz. ¿Qué don Díaz? allá. Dale, dale. Te pongo en primer plano. Listo. Ya. Entonces, ya, en cuanto a cómo se estructura el modelo con respecto al contexto digital, hay que tener muy claro varios conceptos. Dentro de toda la información digital que yo tengo, debo tener claro qué información de la que ya tengo es confidencial, muy importante cuál es estratégica y cuál puedo exponer como información de tipo pública. La que puedo exponer en páginas web, la que puedo exponer en una estrategia de mailing de tipo comercial y ese tipo y ese tipo de comunicación. Pero debemos tener especial cuidado con lo que identifiquemos dentro de nuestro contexto digital como, como información confidencial y como Ujú. información estratégica, que es la que necesitamos para el cumplimiento de los objetivos de nuestra organización. Es esa información con la que yo digo, si no la tengo de manera oportuna y de manera íntegra, no cumplo los objetivos corporativos de mi compañía. Entonces, eso te va a dar como un marco de referencia para poder adoptar unas medidas de tratamiento que son diferenciales por cada tipo de información que logremos clasificar. Es decir, para la información estratégica debemos implementar unos controles de disponibilidad. Ahora, esos controles son los que con este nuevo contexto digital al que nos vamos a enfrentar, son los que tenemos que tener supremamente bien implementados en las organizaciones. Porque aquí, sin que caigamos en el mundo de lo técnico, de la ciberseguridad, como alguno de los
de las personas interesadas en este módulo, te lo había mencionado, sin caer en ese mundo de la ciberseguridad, pero indudablemente tenemos que tener controles de ciberseguridad para poder enfrentarnos a esos nuevos retos que nos trae estas tendencias digitales de las que estamos hablando. O sea, cuando tú dices que tenemos que estar preparados cuando, a ver, el gestor de riesgos que está haciendo un análisis de contexto y entonces alguien le dice, vea, haga un análisis de contexto de esta organización, X, cualquiera, póngale una fábrica de pocillos, una fábrica de vajillas. Pues ahí hay cosas que pasan por la cadena de valor, otras que están dentro de la organización y otras que están en el secreto de cómo hago yo los pocillos o el secreto de la Coca-Cola, qué sé yo. Estoy tratando de platanizar un poquitico el concepto a ver si te lo entendí. Cuando yo estoy haciendo un análisis de contexto digital, tengo que primero usar una variable de clasificación del nivel de exposición que tengo que tener de la información que yo voy a usar en los canales digitales, Sí, o aunque que yo yo lo sé, voy a guardar en un canal digital, o que yo voy a disponer en un canal digital. ¿Es lo que me quieres decir? sí, aunque yo lo segmentaría en dos pasos. Un Ya. primer paso es indudablemente el análisis de contexto. En ese análisis de contexto es poder identificar qué tendencias de esas tendencias digitales, si yo no hago ningún cambio en mi organización, me pueden exponer a determinados riesgos, Ujú. ¿no es cierto? Es decir, yo soy una imprenta. Soy una imprenta, pero sí, soy una imprenta grande, ¿no es cierto? Pero veo que en términos de contexto digital y en términos de nuevas tecnologías, sale una imprenta o una impresora que vos puedes comprar, imprimir en grandes formatos por un costo muy bajito. Entonces, yo ya veo que en términos de tecnología y en términos de ese nuevo contexto digital, yo puedo estar expuesto a un riesgo que quedó fuera del mercado. Entonces, en ese análisis de contexto es poderme apropiar de esas nuevas tendencias tecnológicas, de esas nuevas tendencias digitales, para poderlas aprovechar y que no sean un riesgo, sino poderme apalancar y convertirlas en oportunidades. Eso requiere un proceso de transición, eso requiere un proceso de cambio y ese es el primer análisis que yo debo hacer como gestor de riesgo. Hay un segundo paso y es, una vez yo apropio la tecnología, debo identificar si esa tecnología no la tengo o esos datos que yo estoy gestionando en esa tecnología o esa información que yo estoy exponiendo en esa tecnología no la tengo, ¿cuál sería la consecuencia y cómo puede exponer mi negocio? Es decir, supongamos que vas a ingresar en un contexto digital financiero usando criptomonedas. ¿Qué pasa si pierdo la clave del acceso a mis criptomonedas? Literalmente no hay forma de recuperarlas y las pierdes. Entonces, esa es una información que es estratégica y confidencial porque es un activo tuyo personal o de tu organización. Entonces, ¿qué tratamiento le vas a dar a esa información? La debes tener disponible y la debes tener encriptada. O sea, bajo unas condiciones de seguridad que no cualquier persona puede acceder a ellas. Ahí es ahí cuando yo, después de haber apropiado esa nueva tecnología, le debo aplicar controles según la clasificación que yo le haga a la información que voy a gestionar con esa nueva tecnología que acabo de adoptar. Yo sé que el tema puede ser un poquito confuso, estoy tratando de ser así lo menos técnico posible. Veo que Albeiro tiene la mano levantada. Antes de Albeiro, yo quiero hacer una acotación alrededor de una historia que es muy propia y muy real en Colombia. Perdón por poner solo ejemplos de Colombia. Hoy veo que estamos muy rodeados de compatriotas.
Y es el caso de lo que le sucedió a la cadena de almacenes La 14, que pues como es un hecho público, no estoy aquí ofendiendo ni mucho menos a nadie, eh, y lo que pasó en la pandemia con respecto al resto de almacenes de retail en Colombia. O sea, el no haberse transformado, el no haber hecho un análisis de contexto digital, lo sacó del mercado, lo sacó completamente del mercado. O sea, el Grupo Éxito lo hizo bien, eh, lo hizo bien, incluso los pequeños lo hicieron bien, las hard discount también lo hicieron bien, crearon sus plataformas de mercado, domicilios.com, no sé qué, Rappi, todos se apalancaron, hicieron pues como un ejercicio de integración para poder llevar los víveres y traer el mercado a la casa. eh, y estos señores de la 14 se quedaron, no vieron el cisne, no vieron. Yo no creo que haya sido un cisne, pero Carlos Mauricio ahora me saca del lago esos patos ahorita. Eh, pero quería traer ese ejemplo como la falta de avisorar las cosas desde el contexto digital. Albeiro primero, Carlos Mauricio Moreno después. Albeiro. Gracias, Carlos. Bueno, quería mencionar es frente al tema de competencias de nosotros como gestores de riesgos. Si bien no tenemos un conocimiento pues tan marcado y profesional como el que tiene Juan en este caso, sí debemos tener un contexto, digamos, global. Pero adicionalmente, dentro de la que nos corresponde más bien de gestión del riesgo, sí debemos involucrarnos con quien conoce y sabe del tema para que sepa orientarnos y guiarnos. Entonces, vos acabas de mencionar un punto muy importante y es, ¿estamos preparados o no preparados para el contexto digital? Entonces me surge la inquietud. Deberíamos tener entonces, en un marco, digamos, holístico grande, un comité de crisis digital para la organización que sea capaz de identificar primero de pronto de las experiencias que otros, aunque se mantienen bastante encriptadas y no son compartidas frente a esos ataques que se dan, y cómo puedo prospectar desde mi interior de la organización la gestión del riesgo digital mediante un comité de crisis, si es válido montarlo. Yo creería, Albeiro, que el comité de crisis es para las crisis. Es decir, si se te materializa un riesgo de tipo digital, debes tener, debes tener la posibilidad de activar ese comité de crisis. Es decir, ha pasado ya en muchas organizaciones que tienen un ataque cibernético y se activa el comité de crisis. Obviamente, donde están los líderes de riesgos y están los expertos técnicos que les toca hacer como esa traducción a un lenguaje entendible para todos de lo que está pasando en ese momento crítico. Mencionas algo muy importante y es cómo nos preparamos. Indudablemente eso requiere pues de una generalmente asesoría externa con pues personas expertas en cuáles son ese mundo de tendencias y de cuáles me puedo ir apropiando para que eso quede dentro de la ruta estratégica de la compañía. Digamos que ahora estamos enfocados en las tendencias digitales, pero cuando estuvimos viendo, por ejemplo, el tema de tipo ambiental, también hay unas tendencias ambientales y yo como organización me tengo que preparar para eso. Con el mundo digital es exactamente lo mismo. Ya hay unos temas que están muy marcados y que todo el mundo, digamos, expertos en temas de tecnología, las grandes empresas, el hecho de lo que hace Mark Zuckerberg de cambiar el nombre de su compañía por Meta, tiene esas características en las que esta gente que ya sabe para dónde va la tecnología y que tienen
digamos, una información a la que uno hoy no tiene acceso, dicen, en 10 años no vamos a navegar como navegamos hoy, sino que vamos a estar inmersos en un mundo de experiencias digitales, que muchas veces podrían ser hasta más gratificantes para el ser humano que la experiencia real. ¿Eso cómo puede afectar, por ejemplo, el mundo del turismo? Yéndonos pues para otro segmento de negocio, ¿no es cierto? O sea, ¿cómo así que yo puedo ya ir, y eso ya lo podemos hacer hace mucho tiempo, pero imagínate uno visitar un museo y que la experiencia virtual sea más enriquecedora que la real, ¿no es cierto? Así como antes, de pronto nos íbamos para un sitio y nos aislábamos y nos aislábamos del mundo real y por un ratico nos metíamos en el mundo digital, puede que ahora el tema cambie y que un proyecto turístico sea, lo saco de lo virtual y lo pongo en la realidad, desconectado del mundo, y que sea una tendencia turística offline, ¿no es cierto? Preparando pues esta charla, son un montón de tendencias de tipo turístico dentro de lo que estuvimos investigando, en la que uno dice, vamos a estar tan hiperconectados que hasta de pronto una Es tendencia desconectarse. es, venga, es que vas a estar, que es un privilegio poder ir a un sitio en el que estés desconectado, ¿no es cierto? Entonces es ahí donde yo tengo que identificar muy bien el contexto albeiro y donde tengo que tener ese contexto digital muy claro en la ruta estratégica de la compañía. Es decir, el ejemplo que ponía Carlos Vanegas hace un rato, yo hago pocillos, entonces yo cómo voy a comercializar esos pocillos si ya estoy frente a un público completamente digital y virtual. Entonces yo se lo tengo que poner ya no en una experiencia 3D, sino en una experiencia mucho más allá y decirle si usted tiene unas gafas de realidad virtual, póngasela y la puede girar y la puede voltear y casi que hasta la puede tocar, ¿cierto? Porque Esa, usted puede imprimir su pocillo. O sea, claro, es que son cosas que ya se salen de la capacidad que uno de pronto tiene de las fronteras mentales, que mira, ya las están rompiendo con esa imaginación así. mira lo que acaba de hacer la compañía Nike en una alianza Así. con uno de los metaversos más grandes que hay, que era el juego de niños, pues de niños y también algunos adultos, que se llama Roblox. Nike es un mundo en el que los usuarios construyen mundos. Pues Nike acaba de poner una tienda dentro de ese mundo y vos puedes entrar con tu muñequito virtual a la tienda y te puedes comprar unos tenis, porque ellos desde ya, como los niños se la pasan más tiempo sentados que en la calle, no gastan los mismos tenis. Entonces, ¿dónde están los niños? Virtuales, pues virtuales se los pongo. Y no son baratos. Y ya han vendido miles de dólares en la plataforma Roblox vendiendo tenis virtuales. Entonces, esa es la preparación de contexto en la que uno tiene que tener la capacidad como gestor de riesgos de leer hacia dónde va el mundo para que la empresa estratégicamente se prepare para llegar a ese mundo y aprovecharse de todas las oportunidades a las cuales eso te expone. Una de los retos que teníamos antes de darle paso a Carlos Mauricio y que yo le planteé a Juan Manuel cuando lo invitamos a esta microserie dentro de conversatorios, sí, yo le decía, Juan, en lo que hemos investigado, cuando hablamos de contexto, nosotros siempre somos muy proclives a pensar en el riesgo y el control. Entonces siempre estamos pensando en el phishing, el ransomware y todo lo demás y todas las posibilidades de control que pueda tener uno para que no le pesquen la clave o para que no le secuestren la base de datos de su computador o de su red o de su servidor. Hasta ahí eso es ciberseguridad, porque es la cajita en la que nos metieron, ¿cierto? O que nos metimos en una generación, ¿sí? Esto es la cajita de ciberseguridad. Ahora mencionabas el tema de ambiental y de una vez también los invito para que dentro de ustedes nos acompañen al de ambiental que va a estar poderosísimo. Siempre pensamos en ambiental en las maticas,
Y Juan Fernando me decía, no, Carlos, no, es que ambiental es mucho más que el agua y los recursos naturales y el manejo de la basura. Ahí hay otro universo. Yo le decía a Juan Fernando, yo te lo juro que yo no sabía que eso era. O sea, claro, nosotros estamos muy metidos en la gestión de riesgos, pero discutiblemente no sabemos hacer análisis de contextos porque no tenemos las variables. Carlos Mauricio. Carlos. Acá estoy. Hola. Mira, no, es que me llamó la atención que tú dijeras el tema de la 14, ¿cierto? Como un tema de falta de haber logrado hacer el cambio al sistema digital. Y muchas veces simplificamos las consecuencias en ese tipo de cosas. Ah, Y no, es no una de sé, las cosas que les pasó, una. no, pero, a ver, empresa menos digital que yo haya conocido, Almacenes Only, acá en Bogotá, Ah, sí, sí, ¿cierto? Siguen con papelitos donde la nota, cero digital, a sí, tal sí, sí. grado que para el día sin IVA, ¿cierto? No pueden participar en el día sin IVA porque el día sin IVA requiere que haya un tema de conexión en vivo con la DIAN, ¿cierto? Y el día sin IVA, lo que hacen, como saben que tienen esa debilidad digital y que por alguna razón no quieren cambiar, pues ese día hacen descuentos y venden más que los otros días. Entonces, uno tampoco puede a veces escudarse. No, es que es un tema que es que no lograron hacer el salto para la digitalización y este mundo moderno, porque hay empresas de papel y lápiz que siguen vendiendo a la lata. Sí, 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 tienes razón, tienes razón, tienes razón. Es uno de los factores, pues, frente al Yo, tema de la competencia, pero tienes razón. Yo en algún momento, hace muchos años, eh, una frase que acuñamos un día que se fue la luz eh, en la oficina, ¿te acordás, Juan? Ujú. Hace muchos años, teníamos la sede ahí abajo del Parque del Poblado. Y se fue la luz y decíamos, bueno, ¿y qué hacemos? Y todos trabajamos en el computador. No teníamos nada que hacer, nada, porque no teníamos luz, no había computadores. Entonces, conclusión. Y una frase que usaba mucho mi abuela que decía que cuando perro no moría, gallinazo que comía. Había que trabajar en un tablero. Si no hay computadores, pues rayemos tablero. Hay que ocupar el tiempo, pero el tema lo traigo a colación por el tema de la transformación digital. Es un reto muy grande porque es la realidad que se nos va a presentar, pero al mismo tiempo, Carlos Mauricio nos expone lo otro y dice, bueno, eso es válido, pero ¿hasta cuándo? Bueno, ahora que está acá Carlos Mauricio y que también es un conocedor del mundo del seguro, eh, otro de los ejemplos que traíamos para hoy, Carlos, es cómo han venido cambiando los seguros adaptados a este nuevo contexto digital. Mira, por ejemplo, una empresa como Suramericana, si conectas con la APP, lo que te marque tu reloj, tienes descuentos para el mantenimiento de la bicicleta, para una cosa y para la otra. Eso de la mano con todo el tema de seguros paramétricos, ¿no es cierto? Como también hoy, por ejemplo, en Estados Unidos ya hay aseguradoras que te cobran por la exposición real que tenga, por ejemplo, un vehículo, ¿no es cierto? En el que si uno dice, venga, si mi promedio de uso del vehículo es tanto, ¿por qué voy a pagar tantos dólares si lo uso la mitad? O si yo tengo carro, bote y moto y no puedo estar conduciendo las tres cosas al mismo tiempo, ¿cómo cómo puedo englobar un proceso de aseguramiento y cómo me hacen el monitoreo a través de medios digitales para realmente garantizar que sea yo el único que que va a tener ese bien expuesto ante determinados riesgos? Entonces, en el mundo del seguro también ya estamos comenzando a ver unos cambios muy importantes
de cómo están haciendo esa adaptación al mundo digital. No sé, Carlos Mauricio, si tengas algún otro No, ejemplo, que yo mira, creo que son le cantidades. recomiendo muchísimo, hay un artículo en la revista de Fasecolda de este mes, ¿cierto? Donde ya, porque una cosa es de que la compañía de seguros le instale un aparato a tu carro para poder leer, o tú tengas que activar el app para que sepa, que puedan saber de tu comportamiento. Tesla, ¿cierto? Ya está diciendo, oiga, mis carros leen todo eso, entonces yo voy a montar mi aseguradora. Claro. Y hay un artículo en serio que te lo recomiendo, está bien interesante lo que está haciendo Tesla y va a revolucionar el mercado porque además es un nuevo jugador. Y Amazon ya está vendiendo seguros, Mercado Libre, Meli, está empezando a incursionar en venta de seguros. Así es, así es. Y ahí entramos a lo que Albeiro nos mencionaba hace un momento con respecto a lo referente a la identidad digital. ¿A quién le entrego yo mi información y cómo es mi nivel de exposición, el mío y el corporativo, pero en este caso el ejemplo, mi nivel de exposición ante el mundo digital? ¿Cómo crees tú que sería, por ejemplo, Carlos Vanegas, tu nivel de exposición ante el mundo digital? Si uno realmente sabe a quién le está entregando todos los datos, cuando uno instala una app en el celular y a todo, por el afán le dice permitir, 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 y ya saben a qué horas te levantas, a qué horas te acuestas, sabes si haces ejercicio, saben todo eso, y después te va a llegar el producto específico para lo que tú necesitas. Porque ya No, es que, te o sea, conocen más ellos que lo que te conoces tú mismo. es más, mira, o sea, yo por recomendación del médico me compré un reloj, un smartwatch, esta cosa, para medir pulsaciones y un montón de cosas. Eh, y esto está conectado con el celular, desde luego, y miden mis niveles de sueño. Pues me están llegando de todas las publicidades que te alcanzas a imaginar sobre temas del ronquido, del no sé qué, del no sé cuánto. Y yo digo, pero ¿yo qué hice? Así es. Claro, es un tema en el que nos tenemos que meter, pero nos tenemos que meter y nosotros, que somos los líderes de riesgos de las compañías, tenemos que tener la mente abierta frente a este tema porque también somos los encargados de absorber esa incertidumbre, acompañarnos de gente que sepa, desde luego, pero absorber esa incertidumbre para poder decirle a nuestro board de directores o a nuestro grupo de interés, esto va por aquí o no va por aquí, ¿cierto? Ujú. Esas Eh, banderillas. muy importante lo que mencionas, Carlos, y hay dos tendencias que no quiero dejar por fuera en este conversatorio. La primera es el Internet de las cosas, ¿no es cierto? En donde ya vemos cómo a través de un dispositivo Alexa de Amazon, prendo, apago luces, me despierta, me pone música, me resuelve situaciones. eh, y, y el Internet de las cosas va a generar una revolución, pero con unos impactos impresionantes en la manera como vivimos, porque lo vamos a tener vinculado también a todos esos conceptos y a todos esos actitudes diferentes que tenemos ya en nuestro estilo de vida individual. Y cómo esa hiperconectividad va a ser va a pasar lo que te está pasando solamente habiendo comprado un smartwatch. Ahora, ¿cómo vamos a manejar ese nivel de exposición? Eso desde el punto de vista personal, pero ya desde el punto de vista corporativo es cómo nos podemos aprovechar de todas esas oportunidades que puede generar ese mundo hiperconectado del Internet de las cosas. ¿Cómo voy a Ujú. lograr yo identificar oportunidades? ¿Cómo voy a lograr yo, si tengo un mercado y ya tengo la información que me llega automáticamente de la nevera de mi usuario, que llegue uno del trabajo y que encuentre ya su bolsa de mercado ahí sin haberla pedido? Entonces,
En ese sentido, me parece muy importante no dejar por fuera el tema de Internet de las cosas, que ya no es tendencia, ya es una realidad, pero al bajar el costo de los dispositivos, pues se va eh, a permear de una manera mucho más rápida en la sociedad. El otro punto que me parece... Ah, bueno, ¿ibas a decir algo, Carlos? No, no, dale, dale, dale. Bueno, y el otro punto que también me parece súper clave, que viene ahora después de la pandemia, es con respecto a las organizaciones híbridas. ¿Qué son organizaciones híbridas? Son organizaciones que van a tener un contexto digital muy marcado y un contexto digital muy marcado y un contexto laboral también de manera híbrida en las diferentes, por aquí prendo una luz, en las diferentes modalidades que ya tenemos para laborar. Es decir, nos tenemos que preparar para unos empleados digitales, unos Ujú. empleados que pueden estar hoy aquí o mañana en cualquier otra parte. Y es aquí donde cobra mucha relevancia el tema de la velocidad de la adaptación de los gobiernos, en el sentido que la legislación que nos acaba de salir eh, obliga a que el empleado tenga que estar en una casa, en un sitio de trabajo fijo, ¿no es cierto? Entonces, puede estar en el modo de trabajo, puede estar en el modo de trabajo remoto, pero debe estar en un sitio definido. Entonces, ¿será que eso es lo que quieren los empleados hoy? ¿O que un empleado quiere es aprovecharse de las herramientas digitales y de las tendencias digitales para estar trabajando desde cualquier parte? Entonces, ¿cómo voy a adaptar yo mi organización para ser coherente y consecuente con esas nuevas tendencias laborales en lo que hoy llama la tendencia las organizaciones híbridas, entre el esquema tradicional y un esquema apalancado en nuevas tecnologías? El quinto tema antes de que se nos vaya, porque es que mira que el tiempo se nos está yendo volando, eh, que yo te había planteado como reto, Juan, era el tema de administrar y proteger, porque es nuestro reto como gestores de riesgo, ¿cierto? Administrar esa protección también es parte de nuestro camino. Eh, Como estamos en esta serie que llamamos análisis de perspectivas para la gestión de riesgos, ¿cuáles son esos elementos que nos permitirían construir una mirada de perspectiva de contexto digital? Bueno, en ese sentido tenemos que tener mucha, mucha claridad, Carlos, en lo que tiene que ver pues primero con todo el tema de tipo legal, la regulación, el uso y la operación de cualquier de esas nuevas tecnologías. Hay otro tema desde el punto de conectividad eh, con respecto al uso de redes 5G, 6G. Tenemos que tener también mucha claridad que en este mundo hiperconectado las fuentes de datos nos pueden también jugar una mala pasada, en el sentido que tenemos tantas fuentes de datos hoy que tenemos tantas fuentes de datos hoy que debemos tener la capacidad de filtrar esas diferentes, esa data para realmente poder tomar las mejores decisiones con la información que tenemos disponible. Hay otro tema que es que tiene que ver directamente con las personas y son los roles y las responsabilidades que tenemos con la información y con esas nuevos contextos digitales. O sea, si alguien es el responsable de determinada nueva tecnología que vamos a adoptar, debe tener todo el procedimiento claro y definido para que de esa forma poder sacar el mayor provecho a la misma. Eh, ya tener claridad de los productos y los servicios, de cómo los podemos apalancar con las nuevas tecnologías, como lo conversábamos pues
hace un momento. Y yo creería, Carlos, que finalmente poder garantizar esos tres grandes atributos que tiene la información, que hacen referencia a la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. En un mundo así hiperconectado como el que estamos viviendo en este momento, esos tres atributos pueden quedar expuestos de una manera muy fácil. Entonces, tener todos esos procedimientos, controles que permitan a una organización garantizar su continuidad en el tiempo. Esto se convierte finalmente en temas de continuidad de negocio. Esto se convierte en temas de adaptabilidad. Esto se convierte en temas de que o nos transformamos o desaparecemos. Entonces, es ahí, como lo decíamos hace un momento con Albeiro, donde tenemos que estar preparados y implementar dentro de la estrategia de cada una de nuestras organizaciones una estrategia para la adopción de esas nuevas tendencias digitales que están a la vuelta de la esquina. Como en la introducción teníamos una frase de Douglas Coupland, eh, incluso cuando te tomas unas vacaciones de la tecnología no se toma un descanso de ti. Ese es el tema y es eh, el contexto digital se mueve y se mueve todos los días por muchas razones, porque pues, el mundo está hiperconectado gracias a las redes de celular, gracias al uso del Internet, gracias a la Internet de las cosas, pero también hay que entender los marcos regulatorios. Y tú me decías el otro día en las conversaciones previas, Carlos, va a haber cómo se están presentando las cosas, bloques bloques de manejos de redes. Alguien decía, tal vez Yuval Harari lo comentaba, háblanos un poco de eso. Bueno, Yuval Harari lo que propone es un tema bien interesante con respecto a lo que serían las fronteras digitales. Es un tema muy profundo del cual podríamos pues, tener otro conversatorio completo, pero dice cómo antes las guerras se daban por fronteras geográficas y fronteras físicas, y ahora estamos viendo guerra por fronteras digitales también. Es decir, hace 4 años, cuando se generó ese conflicto entre Estados Unidos y China y que se generaron como algunas fricciones, era porque ya China tenía lista su tecnología 5G, es una de las teorías pues, que existen. Entonces, a tratar de hacer ese bloqueo tecnológico, lo que hizo fue retrasar el lanzamiento de la red 5G. Ahora, los chinos acaban de lanzar un satélite para hacer las primeras pruebas con una red 6G, ¿no es cierto? Sí, sí, Entonces, wow. ¿quiénes van a tener acceso a esa nueva tecnología? Y de pronto esa va a ser una nueva sociedad en que algunas personas van a tener acceso a determinadas tecnologías que otras personas pues no van a tener acceso o que otros países no van a tener acceso. Entonces es ahí donde Yuval de una manera muy inteligente dice que debemos tener mucho cuidado con esas fronteras digitales, porque eso puede exponer a que tengamos unas super sociedades digitales y unas otras sociedades donde el subdesarrollo, más allá del económico, se va a ver representado por la falta de acceso a esas nuevas tecnologías. Ujú. Entonces, el tema del acceso a la tecnología, como ahora se está dando con unas inversiones multimillonarias en la computación cuántica, que es pasar ya de esos procesadores de silicio que ya llegaron a un tope de frecuencias que literalmente no dan más. No sé si se han dado cuenta que los procesadores últimamente son el mismo y que las mejoras en los computadores son pues más como en temas de usabilidad y todo eso, pero los procesadores no dan más gigahertz, ¿no es cierto? Entonces ya pasar a ese mundo de la computación cuántica que va a permitir moler datos a una velocidad impresionante,
va a ser un salto muy importante en la tecnología. Ahora, ¿qué países van a tener acceso a esa computación cuántica? Y más allá de países, Carlos, ¿qué organizaciones o de esas Big Tech, cuáles van a tener la computación cuántica a la mano y cómo eso puede influir en toda la reorganización mundial que se está viendo en este momento? Albeiro. No, pues Carlos ya me dejó boquiabierto con la cosa cuántica esa, con el mundo digital cuántico, sino que yo iba a preguntarle más bien era hacia dónde iba la diversificación digital. Pues me acabas de responder la pregunta. Y bueno, y hay diversificación digital en la organización. Entonces llega la diversificación y muchas veces los últimos que se enteran son los usuarios. Y desde ese proceso de asimilar esa nueva estrategia digital se generan inconsistencias que a su vez van a generar cierta vulnerabilidad por no saber manejar esa tecnología. Y me acordaba ahorita de una serie que se llamaba Los Supersónicos. No sé si de pronto les tocó verla A alguna mí vez. solo me ¿cierto? tocó. A mí No, me a tocó, mí no diga tampoco, a mí mentiras, Carlos, tampoco, que me yo no, sé que tocó le eso. tocó. a mí tampoco, y no que me contaron. Entonces, mira que desde ahí, eso fue YouTube. como en los años 70, se viene gestando desde ahí una proyección al futuro que hoy en día la estamos visualizando. Y era solamente una serie de caricaturas. En esos días me llegó una información y ya hay, ¿cómo es que se llama? Robots para proyectarlos hacia los deportes y las olimpiadas. Entonces fue, pucha, ¿dónde vamos a llegar? Entonces la película aquella de los boxeadores robóticos también ya nos está llevando como a ese contexto distinto. O sea, cada vez vamos a estar en un mundo más encerrado dentro del hogar, donde la impersonalidad cada vez va a primar frente a lo que es el entorno a lo que estábamos acostumbrados nosotros a ver o a vivir. Entonces ahí también veo yo que el tema relacional se va a ir como cerrando o disminuyendo cada vez más. Entonces, el tema digital no hay que desconocerlo, pero hombre, tampoco podemos desconocer que somos seres humanos que nos debemos relacionar. Y no es lo mismo un abrazo digital que el abrazo que le dan a uno personalmente, o sea, la cosa es diferente. Mira que estamos llegando a esos extremos ya que, bueno, ¿a Sí, dónde la vamos a transferencia parar? de ¿Cierto? calor es distinta. Sí, sí, es muy distinta. Entonces, esos contextos de diversificación digital para llegar a lo que hoy estamos y hasta dónde se va a extender ese tema, pues ya me acabas de decir de la digitalización cuántica, hermano, ¿y cómo nos tenemos que preparar para esa vaina? Es que Eh, mira, la gamificación, por ejemplo, que ahora se utiliza para lograr cimentar los aprendizajes mucho más rápidos, por ejemplo. Es una cosa que está impensado cuando yo estaba, cuando ninguno de los que estamos aquí, yo no sé si Paola, que es como la más joven aquí de este grupo, eh, lo haya pensado, pero para nosotros era impensable que nos pusieran a jugar en una mano, en un celular, y con eso hacer todo un desarrollo de aprendizaje. O sea, cuando apareció Open English en televisión era una cosa y ahora usted aprende inglés, ya no me acuerdo cómo es que se llama la aplicación esa, y que es buenísima además. Hay una que Eh, se llama Duolingo. Duolingo, exacto, Duolingo, que es buenísima además. Dice, por Dios, esto, ¿a qué niveles hemos llegado? No es para escandalizarse, es para contextualizarse. claro, ahora, Pero, perdón, yo hago un apunte. Mira que referente a todo ese tema de que yo ya tengo prácticamente el mundo en mi mano con un celular, eh, casi que llegamos a la Reconquista. Cuando llegaron los españoles por primera vez aquí, lo que hicieron fue comprarse los indios con los espejos. Entonces era el indio mirándose en el espejo y eso le parecía fantástico. Estamos haciendo lo mismo. Hoy la gente anda con el espejo chateando por todas partes, anda con el espejo en la cama, en la sala, etcétera. Entonces, el aislamiento que hablaba yo ahorita, un muchacho hoy, entonces entra al juego X y empieza a jugar con el de Ucrania, con el de Estados Unidos, con el de Alemania,
y ya el contexto es tan encerrado que sí, estás compartiendo con gente en otros países, pero tu mundo se centra a un aparatico de 10 por 5 centímetros o más grande si querés, ¿cierto? Entonces ahí se reduce todo ese contexto de lo que yo mencionaba ahora, o sea, el compartir la cercanía de todo lo que nosotros conocemos como tal. Entonces me parece que la impersonalidad cada vez va a ser mucho mayor. Y yo creo que es ahí donde ya entra a jugar también otro tema bien importante, todo el tema de responsabilidad social, ¿cierto? Porque hay ya también que tener responsabilidad social digital, es decir, cómo vamos a usar esas nuevas tecnologías para hacer un mundo mejor, cómo las vamos a aprovechar para los temas, por ejemplo, de telemedicina, tan importantes y poder llegar a sitios donde un médico antes no llegaba. Entonces, eh, hoy también hay movimientos muy importantes que se están centrando en cómo aprovechar esas nuevas tecnologías realmente para que el mundo que hoy vivimos sea en 10, 15, 20 años un mundo mejor. Entonces, eso también le va a dar una diferencia a lo que hoy conocemos como responsabilidad social empresarial. Y ya vamos a también comenzar a hablar de responsabilidad social digital. ¿Cómo vamos a hacer para que esas nuevas tecnologías nos sirvan para un mundo mejor y que puedan llegar a la mayor cantidad de personas para que logren tener acceso a información a la cual antes no tenían acceso, no era posible que tuvieran? Sí, esto, hay muchas cosas con muchos retos. Lo importante de esta conversación, eh, Juan, y yo creo que hemos cumplido el objetivo, era sensibilizar a todos quienes nos visitan, que hoy nos acompañan, hoy nos acompañaron y las personas que están viendo esto en repetición en nuestro canal de YouTube. eh, ese mensaje, ¿cierto? Es, cuando hablamos de contexto digital, no estamos hablando de seguridad de la información, no estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de para dónde va el mundo, cuáles son las herramientas, cuáles son las tendencias, cuáles son las, las variables que debemos tener en cuenta para poder levantar la banderita, levantar las advertencias o simplemente ayudar a tomar decisiones basadas en riesgo a un equipo directivo para poder asumir los retos que traen las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones. Eh, el tiempo siempre es corto. Hoy había pocas personas, entonces nos rindió mucho el temario, pero creo que logramos el objetivo, Juan, que es ponerle a este análisis PESTEL la parte de tecnología. Muchísimas gracias por esa investigación, por esa documentación, por el tiempo y la experiencia pues, que nos has traído al conversatorio. Ya saben, Rodrigo, Paola, Carlos Mauricio, Andrés Alfredo, Albeiro, y todos los demás que van a ver esto en diferido, estamos en una serie que se llama Análisis de Perspectivas para la Gestión de Riesgos, y este es un capítulo más. Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en el canal de YouTube de Zona Segura, en Instagram en Zona Segura SAS. El LinkedIn de Juan Manuel es J. Saumet. J. Saumet. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por el tiempo. Nos vemos entonces dentro de 8 días para que hablemos de gestión ambiental, que yo también estoy así asombradísimo con ese tema, porque, porque no es la matriz energética ni los desechos lo único que tenemos que hablar de gestión ambiental para el contexto. Entonces, es una invitación para que nos acompañen dentro de 8 días. Muchas gracias, Juan. Nuevamente, despídete y nos vemos entonces en 8 días. Muchas gracias. Les recuerdo, en la página web, en formación, en el contacto de formación, ya estamos
promocionando para el mes de septiembre la tercera cohorte de el coaching en gestión de riesgos y oportunidades, la certificación que tenemos internacional con Aplus, y ya está la información en la página web y están abiertas las inscripciones para ese grupo. Empezamos en la primera semana de septiembre, entonces están a tiempo de mover, su, de mover sus solicitudes para poder acompañarnos en el coaching. Juan, despídete y cerramos la grabación. Nada, Carlos, muchas gracias como siempre pues por la invitación y muchas gracias a todos los asistentes. Que estén muy bien. Muchas gracias a ustedes, estuvo muy chévere, nos acordamos hasta de los supersónicos, péguenle la miradita por ahí en internet. Vale, feliz noche. Feliz Eso no me noche. tocó a mí. Diversificación digital, esa es una serie entretenida para que le peguen la Listo. miradita. Listo, Albeiro, un gusto saludarte, que estés muy bien. Chao. Igualmente, cuídense mucho. Chao. Chao.